Queridas hermanas, cada vez que hago una peregrinación a Tierra Santa, uno de los lugares que más me gustan es el Monte de las Bienaventuranzas, una montaña no muy alta, desde donde se puede ver todo el lago, y me imagino ahí a toda la gente que se juntó para escuchar a Jesús. ¿Por qué seguían a Jesús? ¿Porque los menospreciaba? ¿Porque los insultaba? Todo lo contrario. Muchos de los que lo seguían eran campesinos, humildes alfareros, gente que se dedicaba a cosas sencillas e incluso esclavos, porque en aquel tiempo se permitía la esclavitud, que se sentían animados al escuchar la voz de aquel maestro. Sí, todo el mundo los despreciaba, todo el mundo los discriminaba y se sentían a gusto escuchando a aquel hombre. Por eso, antes de tocar el tema de las bienaventuranzas y su importancia en la predicación de Cristo a la gente sencilla, quisiera compartir estas ideas. En los cursos de autoestima que imparto constantemente o que se pueden seguir gratuitamente en las redes sociales, menciono que las personas somos semejantes a un teléfono celular. De tal manera que si el teléfono está programado correctamente, funciona de maravilla. Pero si el teléfono se programa de forma equivocada, se convierte en una molestia. Tiene el sonido de alarma equivocado, el horario del despertador equivocado. Se guardaron los contactos de los enemigos en lugar de los amigos, tiene los textos en otro idioma, etc. Un teléfono o una computadora mal programada son una molestia y en lugar de ser de gran ayuda, se convierten en un gran obstáculo. Pues lo mismo sucede con nuestra programación psicológica y espiritual. Si estamos mal programados mentalmente, nunca podremos obtener ni el éxito ni la felicidad. Y alguien se preguntará, ¿cómo y cuándo se hace nuestra programación mental más importante? La respuesta es fácil, durante nuestra infancia. Por eso se dice infancia, cimientos del futuro. Un niño es como un teléfono sin programar, un teléfono o una computadora que están hechos para que funcionen maravillosamente, pero necesitan de una buena programación. Y esa programación debe de ser hecha con amor. Es cierto que desde el vientre de nuestra madre, Dios nos dice que Él nos ama, que somos únicos, valiosos, irrepetibles y que tenemos el derecho a ser felices. Para eso nos da la vida. Sin embargo, después de nuestro nacimiento, los padres de familia o educadores tienen que repetir a sus hijos con sus palabras y sus actos esto mismo: hijo, hija, te amo, eres único, única, valioso, irrepetible y mereces ser feliz. Lamentablemente, esto no siempre se da. Y no porque no amen a sus hijos, sino porque muchos padres no lo saben demostrar. Muchos padres de familia programan a los hijos para sentirse tontos, inútiles, menos que los demás, sin sentirse amados y sin derecho a la felicidad. ¿Cómo hacen esta programación negativa? Con palabras o gestos repetitivos que hacen que los hijos se sientan mal, degradados o rechazados. Por ejemplo, cuando el hijo comete un error y en lugar de animarlo para que entienda que todos cometemos errores, pero se pueden corregir, en lugar de esto le dicen: eres un tonto, siempre te salen malas cosas, nunca haces las cosas bien, deberías aprender de los demás que sí hacen las cosas bien, etc. Palabras como estas, o palabras unidas a actos de rechazo como hazte para allá que me estorbas, niño feo, niña fea, niña cochina, ya no te quiero, me avergüenzas, etc., van programando a los niños para que se sientan inútiles, incapaces de lograr las cosas, que inhiban su creatividad y que se sientan rechazados sin el derecho
a sentirse amados y como consecuencia infelices. Es cierto que ante los errores o equivocaciones, los hijos deben de ser corregidos, pero no es lo mismo una corrección desde el enojo, el rechazo o la ofensa que una corrección desde la comprensión, la aceptación y el amor que siempre animan y hacen sentir bien a la persona. Es lamentable que por una mala programación en la infancia, muchas personas adultas vivan sin autoestima y con una idea de que ellas mismas se lo creen. Son tontas, inútiles, merecedoras de lo peor y sin el derecho a ser valoradas, perdonadas y amadas. Por otra parte, es cierto que existen valores materiales, pero también valores inmateriales, y que los valores o bienes materiales son importantes para la vida, pero no son los únicos. Y hay que subrayar que en muchas ocasiones los valores materiales son mucho menos importantes que los valores inmateriales. O a ustedes, si fueran niños, ¿qué les gustaría que les dieran? ¿Puras cosas materiales? ¿O que les dieran afecto, atención, cariño, comprensión, etcétera? ¿Por qué menciono esto? Porque también en la programación que los niños reciben en la infancia, especialmente a través de los comerciales y de la mercadotecnia, en muchos casos se les enseña solo a valorar y buscar los valores materiales y no se les enseña a buscar y valorar los inmateriales. A tal grado que algunos niños llegan a pensar que si los papás no les dan todo lo material que se les antoja, los papás no los aman. Por eso hay personas adultas que llegan a medir el amor de su pareja o de sus seres queridos por los objetos que les dan. Esto lleva también a ideas como vales más en cuanto más bienes materiales tengas, y por eso se habla de la importancia e incluso de la clase de las personas de acuerdo a la casa donde viva, su auto, la ropa de marca que use, etc. Fíjense, incluso hasta los grandes artistas piensan que el amor se demuestra con un anillo de millones de pesos. Yo diría, si eso necesita tu pareja para aceptarte como esposo, como pareja creo que las cosas están mal. Se toma también en cuenta lo material del cuerpo, por lo que en los concursos de belleza se busca solo la belleza física y se ignora por completo otros elementos que deberían de ser importantes. ¿Cuándo van a ver a una mujer en silla de ruedas concursando por la belleza de la mujer? ¿O una mujer a la que le amputaron un seno? No, esas mujeres no son bellas, no tendrán de verdad belleza, no habrá valores inmateriales en ellas. En estos casos de concursos de belleza, tanto en hombres como en mujeres, se hace entender que la persona vale o es importante por las proporciones o cualidades de su cuerpo. Y ante esta manera tan superficial de valorar a las personas, lamentablemente muchas que no tienen un supuesto cuerpo modelo, se llegan a sentir mal, al igual que quienes no tienen tantos bienes materiales. Todo esto hace que las personas, por una mala valoración de ellas, por una mala programación mental, por una baja estima, se sientan menos e infelices. Y para compensar este sentimiento negativo, crean que lo importante es llegar a tener más y más y más, cosa que aprovechan los comerciantes para vender sus productos, engañando a la gente y diciéndole que solo con su producto se van a sentir bien, van a subir de nivel o van a ser felices. Como eres poca cosa, con ropa de marca vas a valer más. Como tienes un cuerpo no modelo, con esto que compres vas a valer más. Todos sus comerciales afirman que la felicidad viene desde fuera de la persona y no desde su interior. Que la felicidad hay que comprarla, poseerla, acumularla. De hecho,
En algunas ocasiones le he preguntado a algunas personas si son ricas y casi sin pensar me contestan que no. ¿Qué significa eso? Que la gente está acostumbrada a valorarse únicamente por sus bienes materiales. Y estas ideas no son solo de nuestro tiempo, sino que también eran comunes en tiempo de Cristo. ¿Qué pensaba la gente? ¿Qué le habían enseñado a pensar? Que solo los ricos tenían derechos, que solo los ricos merecían ser felices, que solo los ricos tenían valores, que solo los que estudiaban valían, que solo quienes tenían la posibilidad de llevar grandes ofrendas al templo merecían el reconocimiento de parte de Dios y por lo tanto, ¿qué merecían los pobres? Nada. Si acaso lo que merecían eran desprecios. Pero ese afortunadamente no es el pensamiento de Dios, porque hay supuestos ricos o quienes se creen ricos que solo tienen como riqueza sus bienes materiales. Pero en realidad, como lo dice el Magnificat, si los analizáramos en su vida interior y en sus valores morales, se quedarían vacíos. Y en cambio, hay quienes son considerados o se consideran pobres y en realidad están llenos de riquezas inmateriales que son las que pueden transformar el mundo. Piensen, por ejemplo, en un millonario que tiene todos sus millones para él solo. Su riqueza material no es capaz de transformar el mundo. En cambio, piensen en una persona sencilla que no tiene mucho dinero, pero al compartir unas monedas o un pan con el hambriento, ya están transformando las cosas. ¿Por qué hablo de esto antes de tocar el tema del Evangelio? Porque las bienaventuranzas de Cristo no son las del mundo, que dicen dichosos los que tienen dinero, o los que visten ropas de marca, o los que salen en las portadas de revistas, o los que caminan por alfombras rojas, o los que tienen grandes cuentas bancarias. No, Dios no valora esas cosas que son vanas y fugaces. Cristo más bien quiere crear conciencia y levantar el ánimo de quienes quizás sin darse cuenta son verdaderamente ricos, aunque hayan sido menospreciados por los demás. Quiere hacerles sentir que ellos son los verdaderamente grandes y que su riqueza es mucho más importante que la que se acumula en pesos, dólares o euros, que no valdrán nada en la presencia de Dios. En las bienaventuranzas, Cristo enseña que los bienes materiales son buenos, pero los convertimos en malos cuando nos volvemos dependientes o esclavos de ellos. Por eso, la pobreza de espíritu implica servirse de los bienes materiales, pero no ser esclavo de ellos. Es más importante poseer el reino de Dios que lo material. Y sería terrible poseer lo material, pero perder lo más importante. Es importante, también menciona, tener hambre, pero no solo de lo físico, sino tener hambre de sabiduría, de justicia, de paz y de que se vivan todos los valores del Evangelio. Es importante buscar no solo la alegría egoísta, sino solidarizarse con quienes lloran, unirse a su sentir y acompañarles para poder reír después con ellos. Es importante defender los principios y valores, aunque esto implique el rechazo de los demás. ¿Por qué? Porque una persona recta no busca la adulación, sino la verdad y la justicia. Por eso, para enseñarnos que la felicidad verdadera y el camino hacia Dios no son el poder por el poder o los valores materiales, en la primera lectura de hoy hemos escuchado cómo el profeta Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el hombre, porque el hombre puede conducir a la construcción. Los jefes de su tiempo estaban confiados en su pacto con potencias humanas, pero por no apoyarse en Dios fracasaron. Y esta lectura siempre es actual, porque el ser humano siempre tiene ante sí este dilema: seguir el bien o más bien seguir el mal. Es una tentación que hay que vencer, porque confiar solamente en el hombre
nos encamina al fracaso. Por eso, como si fuéramos un teléfono mal programado, Dios quiere que reprogramemos nuestra mente y corazón hacia los verdaderos valores y hacia lo más importante del ser humano, que si alguien fue programado equivocadamente y siente que no es valioso o que no merece ser amado, que muera a esa idea para que resucite con Cristo. Hay que morir a nuestro viejo yo para resucitar como personas nuevas. San Pablo advierte que negar la resurrección de los muertos es negar la resurrección de Cristo. Y hay que decir que en la resurrección se basa toda nuestra fe, en la renovación constante. Sin resurrección nada tiene sentido. Cristo fue el primero de todos y como Él resucitó, resucitaremos también nosotros. Finalmente, San Lucas nos presenta hoy 4 bienaventuranzas y 4 maldiciones o malaventuranzas. Las bienaventuranzas que Jesús proclama exponen el espíritu del reino de Dios, de tal manera que nuestra actitud ante las cosas del mundo nos dan la medida de nuestra creencia en Dios y en su palabra. Que con estas bienaventuranzas el día de mañana los feliciten y les digan: bienaventurado tú porque me levantaste el ánimo, bienaventurado tú porque me corregiste en el camino, bienaventurado tú porque compartes tus bienes, bienaventurado tú porque me has dado hambre de aquellas cosas que no buscaba y que son las esenciales. Que Dios bendiga la amistad, que Dios bendiga a todas las parejas.